Bueno, buenos días. Esta clase corresponde al martes 11 de junio. Es una clase asincrónica, dado que adherimos al paro de las universidades nacionales. Para recapitular un poco lo que presentamos la clase pasada, estuvimos trabajando con algunos tipos de texto y las características según su estructura. Presentamos el texto instructivo, que es el texto que indica los pasos necesarios para realizar una tarea, instrucciones, recomendaciones. Dijimos que en este tipo de texto, el modo imperativo, que es el que indica a una segunda persona lo que tiene que hacer, digamos, es lo habitual. Converse con el paciente, y diagnostique su patología, todas esas indicaciones. Luego tenemos el tipo de texto descriptivo, que detalla procesos, que detalla sucesos, cosas, describe todas estas cosas. El texto expositivo contiene información objetiva acerca de procesos, acerca de ideas. Las definiciones delimitan exactamente la comprensión de un concepto para distinguirlo de los demás, dentro de lo que es la definición que está presente generalmente en los artículos de investigación en la parte de la introducción. Hay dos tipos de definiciones. La definición descriptiva consiste en la indicación de una o varias propiedades de una cosa, ¿sí? Entonces ahí dice, por ejemplo, no sé, una patología y describe qué características tiene, y la definición causal, que define la cosa no en sí misma, sino por su causa, ¿no? Es decir, qué es lo que causa determinada patología, determinado síntoma. En relación a esto, la tarea que había quedado asignada era trabajar con los textos de la página 47, que tiene una definición, tiene un texto expositivo. La consigna quedó establecida en las últimas diapositivas de la clase pasada. Esta traducción, esta corrección, perdón, va a quedar pendiente. La tarea que era para hoy la van a corregir el jueves, en la clase del jueves, porque hoy, como no tengo interacción, como esto es un video, no está bueno que yo les vaya diciendo las respuestas. Pero sí quería aprovechar a subirles un video para presentar el tema de la frase verbal. Sí, esto es la parte teórica de lo que es la frase verbal. En el cuadernillo lo tienen en las páginas 48 a 51. Y la práctica correspondiente a la teoría que vamos a ver ahora de frase verbal también queda para el jueves. Las oraciones en inglés que no están en modo imperativo, que fue lo que vimos la clase pasada, ¿no? Cuando doy una indicación y está en modo indicativo, cuando no es este el caso, es la única excepción, digamos, tienen como mínimo una frase verbal y una frase nominal. Sí, esto también es algo que venimos diciendo desde principio de año, la característica del inglés de que en lo que en español le decimos sujeto tácito, por ejemplo, llueve, es una oración en español. En inglés no es posible. Siempre tengo que tener como mínimo una frase nominal, que sería, por ejemplo, el sujeto de la oración, y una frase verbal, que es el predicado de la oración, que es lo que me cuenta lo que pasa. Esto es lo mínimo, en los elementos mínimos. Si entonces, por ejemplo, una oración como an epidemic occurs, ya es una oración, ¿sí? Porque tiene una frase nominal, una epidemia, an epidemic, y tiene una frase verbal, occurs, ocurre, ¿sí? O se produce. Entonces, la versión en español sería ocurre una epidemia, se produce una epidemia, o una epidemia ocurre o se produce. Eso ya, por más cortito que sea, sería una oración. Lo mismo con care is provided, donde tengo un sustantivo, una frase nominal con el sustantivo atención o cuidado, y luego tengo una frase verbal que es is provided. ¿Sí? En el caso del segundo ejemplo, care is provided, ¿sí? Lo que tengo acá es una frase verbal que está en voz pasiva, es proporcionado, o sea, el cuidado es proporcionado o se proporciona.
o se proporciona atención o cuidado. ¿Sí? Entonces, ahora luego vamos a mirar la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. Esto es lo mínimo que puedo tener, una frase nominal y una frase verbal, pero pueden haber y suelen haber oraciones más complejas, que tienen complementos, que tienen subordinadas, que tienen frases adverbiales. Por ejemplo, health facilities should have a system for collection of data. Acá ya tengo más elementos. ¿Sí? Voy a tener una frase nominal al principio, la voy a marcar acá. ¿Sí? Health facilities, esta sería nuestra primera frase nominal, que funciona como el sujeto. ¿De quién estoy hablando? De las instalaciones de salud, de las health facilities. ¿Sí? Luego, además de esa frase nominal que indica el sujeto, voy a tener siempre, si es una oración, una frase verbal. ¿Sí? La frase verbal me cuenta lo que pasa, me cuenta la acción. Y en este caso la frase verbal es should have. Sin embargo, aquí no termina la oración, ¿sí? Luego tengo otros bloques de lectura, ¿sí? Tengo otras frases nominales, ¿sí? Que completan la idea, ¿sí? Entonces, en este ejemplo de oración, ¿sí? Yo tengo esta división en bloques, ¿sí? Pero consiste en, por más de que tenga muchas frases nominales, es una oración porque tiene también frase verbal. La versión en español sería las instalaciones de seguridad deberían tener un sistema para recolección de datos. ¿Sí? Esa es la versión en español de ese ejemplo. En este caso, la frase verbal should have es una frase verbal compuesta. ¿Sí? En los dos primeros ejemplos, an epidemic occurs es una frase verbal simple porque tiene un solo verbo, occurs, y care is provided tiene una frase verbal compuesta porque tiene dos verbos, is provided. Should have tiene dos verbos. Entonces, en conclusión, esperen que vamos a sacar los dibujitos. La frase verbal tiene que tener como menos un verbo, como por lo menos un verbo, que va a ser siempre el verbo principal. ¿Se acuerdan que con la frase nominal decíamos, para que haya una frase nominal, tiene que haber como mínimo un sustantivo núcleo? ¿Sí? El sustantivo es el elemento de la frase nominal, que nominal quiere decir nombre o sustantivo. Como mínimo uno, pero cuando dividíamos en bloques y había premodificadores, en ese bloque de lectura, además del sustantivo núcleo, había otros elementos. Con la frase verbal pasa algo parecido. La frase verbal tiene como mínimo un verbo que me cuenta lo que pasa, y ese es el verbo principal. ¿Sí? Entonces, en ese sería una frase verbal simple. La frase verbal compuesta, ¿sí? Es aquella en la que el verbo principal, o sea, el que me cuenta lo que pasa, está acompañado, está modificado por otro verbo, ¿sí? Que puede ser un verbo auxiliar o puede ser un verbo modal. El verbo principal es el que se encuentra al final de la secuencia. Esto también se parece a la frase nominal, que el sustantivo núcleo siempre es el último del bloque. ¿Sí? Bueno, en la frase verbal, el verbo principal, el que me cuenta la acción, se ubica al final de la secuencia. ¿Sí? Y el primer verbo es el que me va a marcar el tiempo gramatical, el tiempo verbal. Entonces, si tuviera dos elementos, el último expresa la acción, lo que pasa, ¿sí? Lo que se lleva a cabo, y el anterior, si hubiera dos, el primero, siempre es el primero, puede haber más, puede haber tres o cuatro. El primero es el que me marca el tiempo verbal, presente, pasado, futuro, condicional. Las frases verbales pueden estar en voz activa o en voz pasiva. ¿Sí? La voz activa es una oración común, ¿sí? Que tiene un sujeto, tiene un alguien o una cosa que hace algo. ¿Sí? El ingeniero construye un puente, por ejemplo. El terapeuta diagnostica al paciente. Eso es voz activa. ¿Sí? En el caso de la voz pasiva, se destaca la acción por encima de quién la realiza. ¿Sí? Entonces acá la estructura es diferente. Yo en vez de decir el terapeuta diagnostica al paciente, voy a decir que el paciente es diagnosticado. ¿Sí? Eso es lo importante.
Puedo, si quiero, aclarar que el paciente es diagnosticado por el terapeuta, ¿sí? Pero por el terapeuta tal vez no lo diga, ¿sí? Entonces, en el caso de la voz pasiva, donde digo que el puente fue construido, el paciente es medicado, en ese caso, la estructura en inglés va a tener siempre el verbo be, ¿sí? El verbo to be, que va a estar en cualquier tiempo verbal, en cualquier modo, ahora lo vamos a ver, y ese verbo be va a funcionar como el auxiliar. Por ejemplo, el terapeuta es, perdón, el paciente es diagnosticado, o el paciente fue diagnosticado, o el paciente será diagnosticado. Es decir, ese verbo be, que es el que tiene el tiempo verbal, ¿sí? Va a estar adelante. Es, fue o será diagnosticado. Y ese diagnosticado, que es la acción, que es el verbo principal, siempre va a estar en pasado participio, ¿sí? En el hado, ido, hada. ¿Sí? Entonces, no importa el tiempo verbal, el verbo principal diagnosticado siempre va a estar en participio. Es diagnosticado, fue diagnosticado, será diagnosticado. En general, ¿sí? Se puede traducir en el orden que aparecen los verbos. Primero el verbo be y luego el participio, como el ejemplo que les di. El paciente es diagnosticado. Pero en español también se usa el se. Entonces, por ejemplo, se dice, se analiza, el paciente se diagnostica. ¿Sí? El se es una posibilidad en la voz pasiva, que en inglés no existe. Luego veremos muchos ejemplos de esto. Tenemos acá, a pie de página, digamos, un ejemplo un poquito más largo, que dice, the patient's individual moves to solve the problems were analyzed using this method. Si nosotros dividimos en bloques, esperen que busco mi lapicito, que no lo encuentro acá. Si dividimos en bloques, nos va a quedar que el primer bloque de lectura, la frase nominal que funciona como sujeto, es decir, de quién estoy hablando, va a ser los movimientos individuales de los pacientes. ¿Sí? Sin embargo, este sujeto de esta oración, los movimientos individuales de los pacientes, para resolver los problemas fueron analizados o se analizaron utilizando este método, ¿sí? En realidad, este sujeto de esta oración, sujeto en el sentido de que está delante, no es el que hace la acción, no es el que realiza la acción. Cuando yo digo que los movimientos individuales de los pacientes para resolver los problemas fueron analizados o se analizaron, ¿sí? Utilizando este método, quiero decir que fueron analizados utilizando este método por alguien. ¿Por quién? Por el terapeuta, por el investigador, por el profesional. ¿Sí? Por eso esto corresponde a una voz pasiva. ¿Sí? No te estoy diciendo quién hace la acción, sino que te estoy contando qué acción se realizó o fue realizada. Esto tiene que ver con el uso y con la estructura, ¿sí? Tal vez les parece en esta instancia un poco complejo, pero en realidad nosotros lo que vamos a mirar por ahora va a ser desde la estructura gramatical, desde el formato que tiene, cómo lo vamos a reconocer. Sí, entonces, la estructura de la frase verbal. Las oraciones en inglés, dijimos ya, tienen como mínimo una frase nominal y una frase verbal, pero pueden tener más cosas. La frase verbal tiene como mínimo, por lo menos, un verbo que va a ser el verbo principal, el que me cuenta la acción, pero también y frecuentemente tienen otros verbos. Y si está compuesta por más verbos, además del principal, estamos frente a una frase verbal compuesta. Entonces, la simple tiene solo un verbo principal. Por ejemplo, very little research exists on cannabis compounds and their interactions with other pharmaceutical drugs. Si yo acá tengo una oración que es relativamente larga y sin embargo, la frase verbal es una frase verbal simple, tiene un solo verbo. ¿Sí? Entonces, very little research, muy poca investigación, existe
exists, esa es la acción, existe sobre los compuestos de cannabis y sus interacciones con otros fármacos o con otras drogas farmacéuticas. ¿Sí? Entonces, acá tengo una frase verbal simple, ¿sí? Porque tiene un solo verbo, no tiene nada que lo acompañe, sin embargo, es una oración larga que tiene varias frases nominales. En el caso de una frase verbal compuesta, vamos a tener, además del verbo principal, que se ubica al final de la secuencia, puedo tener verbos modales y o verbos auxiliares. ¿Qué quiere decir y o? Puede ser que tenga solo un auxiliar, solo un modal o una combinación de modales y auxiliares. Entonces acá, por ejemplo, tenemos obesity, uy, que apreté, can increase mental health care requirements. Si tengo una frase nominal, la obesidad, tengo una frase verbal compuesta, porque tengo dos elementos. Can increase, puede aumentar. Es decir, que acá tengo un verbo modal, el verbo can, y un verbo principal que me cuenta qué pasa, ¿no? Yo no puedo decir la obesidad puede requerimientos de cuidado de la salud mental, porque ese puede no me dice la acción, puede qué, puede requerir, puede aumentar, puede disminuir, puede necesitar, puede requerir. Es decir, el can, el verbo modal, no me dice lo que pasa, acompaña al verbo principal que me dice que la obesidad incrementa o puede incrementar o debe incrementar o podría incrementar. Entonces aquí la versión en español sería: la obesidad puede incrementar los requerimientos de cuidado de la salud mental. ¿Sí? Entonces esta sería una frase compuesta, una frase verbal compuesta. Recordemos entonces que en la compuesta el verbo principal se ubica al final de la secuencia y es el que expresa la acción que se lleva a cabo. Y el primer verbo, puede que hayan 4 o 5 verbos, pero el primero es el que señala el tiempo verbal. Es decir, que en el caso de este ejemplo, can increase, el tiempo verbal me lo marca el can, que está en presente. Puede incrementar. No es que la obesidad podría o pudo o podrá, sino que puede, es un tiempo presente, puede incrementar. Entonces, acá en pantalla tenemos una conclusión de las posibilidades, una síntesis, perdón, de las posibilidades. Podemos tener una frase verbal simple, en el caso de que sea simple, solo tiene un verbo principal. Podemos tener una frase verbal compuesta, y en este caso, ¿cuáles son las posibilidades? Además del verbo principal, que se ubica al final, la frase puede estar compuesta por verbos modales, que son can, may, could, might, must, should, ought to, will y would, que ahora vamos a ver para qué se usan. Esos son los verbos modales que hay. También puede tener verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son 3. Es el verbo be en cualquiera de sus formas, que puede ser am, is, are, been, was, were, cualquiera de las formas del verbo be. El segundo verbo auxiliar es el have, que también tiene muchas formas. Puede ser have, has, had. Y el tercero y último verbo auxiliar que existe es el do, que también tiene diferentes formas. Do, does, did, didn't. ¿Sí? Entonces, verbos modales hay todos estos. Verbos auxiliares hay 3, be, have y do, en cualquier formato. Y estos van a acompañar al verbo principal. Tenemos también un uso especial, digamos, del verbo to be, el verbo haber o existir, el verbo to be, que es cuando aparece combinado con el there. ¿Sí? Si yo tengo un there y luego tengo alguna forma del verbo be, por ejemplo, there is, there are, there was, there were, esto se traduce como un solo verbo. Este es el verbo haber o existir. Por ejemplo, si dice there is, voy a decir hay.
o existe. Si dice there are, voy a decir hay o existen. Entonces, por ejemplo, there is evidence. Hay evidencia o existe evidencia. Puede ser más complejo, puede ser there may be. ¿Sí? En este caso tengo también un verbo modal, el may, there may be. Y entonces ahí puede haber. En este caso, en el caso de there más el verbo be, ¿sí? Voy a tener que, si yo tuviera que categorizarlo en frase verbal simple o compuesta, voy a tener que prestar atención. Porque si solo tengo el there con el be, como por ejemplo there is, eso es una frase verbal simple, porque tiene un solo verbo principal que es existe o hay. ¿Sí? Es un solo verbo, tiene dos elementos, pero there es parte del verbo be. There is es una frase verbal simple, porque el verbo se traduce como existe. Pero si yo a eso ya le agrego un verbo modal, como en el ejemplo de abajo, there may be, ahí pasa a ser una frase verbal compuesta. Porque además del verbo haber, there be, además del verbo haber, tiene el modal puede, que es may. May se traduce como el verbo modal puede. Entonces, there is es una frase verbal simple, there may be o there can be o there should be es una frase verbal compuesta. Bien. Entonces, miremos algunos ejemplos. Una frase verbal simple, ¿sí? Donde tengo, por ejemplo, un verbo principal solito, que es el que estaba adelante el ejemplo. An epidemic occurs, si tengo solo verbo principal. Se produce, ocurre una epidemia. Luego puedo tener ejemplos de frases verbales compuestas. Por ejemplo, si yo digo, people are living longer, en este caso tengo la frase nominal people, pero la frase verbal es are living. Tiene dos elementos. Tiene un verbo principal, que siempre es el último y me cuenta lo que pasa. Esto tiene que ver con vivir, ¿sí? Y tengo un verbo auxiliar, que es el que va primero y es el que me cuenta el tiempo verbal. ¿Sí? En este caso, are es el verbo ser o estar en presente. ¿Sí? Entonces acá yo voy a traducir esta frase en presente. Las personas están viviendo más tiempo. Este presente es lo que vamos a ver más adelante, que es un presente continuo, que lo vimos un poquito cuando vimos la ing, que dijimos que cuando en una frase verbal yo tengo el verbo be seguido de un verbo con ing, ese verbo lo vamos a traducir como ando, endo. Estar viviendo, estamos viviendo, están viviendo. ¿Sí? Esto se llama presente continuo. Entonces, frase verbal compuesta, verbo principal, que me dice la acción vivir, verbo auxiliar, que me dice el tiempo verbal presente. Las personas están viviendo. Bien. Luego, otro ejemplo de... no, después vemos más ejemplos. Entonces, elementos de la frase verbal. Verbos modales, verbos auxiliares, verbo principal. El verbo auxiliar dijimos que eran tres. Be, have y do. ¿Sí? Que tienen distintas formas según el tiempo verbal, puede ser. Pero en sí los auxiliares son tres. Be, have y do. Esperen que... Ahí. Ahora, en el caso de los verbos principales que me dicen la acción, puedo tener verbos de millones de verbos. Occur, ocurrir, manifest, manifestar, offer, ofrecer, live, vivir, work, trabajar, etc. Sin embargo, be, have y do también pueden funcionar como verbo principal. Y acá tenemos que prestar especial atención. ¿Sí? Porque be, have y do, ¿sí? Van a ser verbo principal solamente si están al final de la secuencia o solitos. ¿No? En una frase verbal simple solo tengo verbos principales. Y en una frase verbal compuesta, el verbo principal está al final de esa frase. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un be, un have o un do solito o al final de la frase, ese es el verbo principal.
Ahora, si yo tengo un be, un have o un do antes, es decir, antes del principal como verbo auxiliar, ahí va a funcionar como verbo auxiliar y la diferencia a veces está en cómo lo voy a leer. Sí, en el caso de verbos principales, el be lo voy a leer como ser o estar. Si yo digo I am, que es una forma del verbo be, I am in Cipolletti, voy a decir yo estoy en Cipolletti. Si yo digo she is María, ese be, ¿sí? Ese is, que es el verbo be, va a estar en ella es María. Cuando have, este seguro lo conocen, es verbo principal, quiere decir tener. Si yo digo I have two children, tengo dos hijos. Have, tener. ¿Sí? Y do, cuando está como principal, es el verbo hacer. I do exercise. Yo hago ejercicio. She does exercise. Ella hace ejercicio. ¿Sí? Es decir que cuando es principal el verbo, be va a ser alguna de las formas del verbo ser o estar, have va a ser el verbo tener y do va a ser el verbo hacer. ¿Sí? Ahora, cuando sea auxiliar es diferente. Ahora los vamos a ver después. Y luego recuerden que en esta cadena de posibilidades que tenemos en la frase verbal compuesta, ¿sí? Además de los verbos auxiliares, podemos tener verbos modales. Can, could, may, might, must, should o ought to, que son sinónimos, will y would. ¿Sí? Ahora vamos a ver todos los casos unos por uno. Entonces, verbos modales. ¿Cuáles son y para qué se usan? La idea del verbo modal, el verbo modal es un verbo que agrega significado a la oración. ¿Sí? Me suma significado a lo que me dice el verbo principal. ¿Sí? Porque, por ejemplo, me cuenta que esa acción que me dice el verbo principal es una capacidad, una obligación, una posibilidad, una recomendación. Y son muy importantes porque cambian totalmente el significado de una oración, sobre todo en un artículo de investigación. ¿Sí? No es lo mismo que yo te diga que tenés que hacer algo a que sería posible, a que sería probable, recomendable. Y yo acá siempre les doy el ejemplo con el barbijo, ¿no? En la época de la pandemia y en los diferentes ASPO, DISPO y todos los diferentes momentos, el uso del barbijo, ¿sí? Fue cambiando la obligatoriedad, ¿sí? Entonces, en un principio, ibas a leer un lineamiento, una pauta, una noticia que decía, you should wear a mask. Deberías usar barbijo. ¿Sí? Pero no es lo mismo decir you should wear a mask, deberías usar un barbijo, a cuando esto pasó a ser una ley, que no sé, te detenían en la calle si no lo usabas. Y entonces ahí era you must wear a mask, porque era una obligación. ¿Sí? Debes usar, tenés que usar como obligación el barbijo. ¿Sí? Entonces, o si yo te digo, hoy en día, te digo, you can wear a mask, podés usar barbijo todavía. Yo a veces voy al supermercado o a la clínica y veo mucha gente todavía que usa barbijo. Estamos en el 2024, o sea, ya pasaron bastantes años, ¿sí? Las pestes se multiplican y hay gente que elige y nadie te va a prohibir usar el barbijo, es una elección personal. Entonces ahí, you can wear a mask. ¿Sí? Entonces, fíjense con ese ejemplo qué importante que es la diferencia de cada verbo modal. ¿Sí? You can wear a mask, you should wear a mask o you must wear a mask. Me cambia mucho el significado y fíjense que el verbo principal siempre es wear, usar. ¿Sí? Entonces, no voy a decir vos usás barbijo, you wear a mask, porque acá lo importante es la información que me dice el verbo modal. Tenés que usar barbijo, podés usar o deberías. Nunca están solos. El verbo modal por sí mismo no me dice nada. Yo no te voy a decir
deberías, y ahí termina la oración, o el paciente debería, ¿no? Siempre está delante de un verbo principal, que suele estar en infinitivo, que me dice la acción. ¿Sí? Deberías usar el barbijo, tenés que usar el barbijo, ¿sí? Acompaña al verbo principal. Y en oraciones negativas o en preguntas, la función en el sentido de el movimiento es igual que el auxiliar. Si se niegan en sí mismos, es decir, you can o you can't, ¿sí? O you must o you must not, ¿sí? Entonces, se niegan en sí mismos, se le agrega la negación al modal, y en la pregunta cambian de lugar. Pregunta que conocen ustedes, ¿can I go to the toilet? ¿Sí? ¿Puedo ir al baño? ¿Can I go? ¿Sí? Entonces, la oración afirmativa es I can go. Yo puedo ir. La pregunta es, ¿can I go? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, los verbos modales se portan como auxiliares, porque se niegan ahí mismo y se cambian de lugar para preguntar. Los verbos modales no se conjugan en todos los tiempos verbales. No es que el verbo should tiene presente, pasado y futuro. No. Cada verbo modal tiene un tiempo verbal, ¿sí? Ahora los vamos a ver, pero no se conjugan, tienen un tiempo verbal. Entonces, los verbos modales que expresan una necesidad o una obligación, como por ejemplo, tenés que usar barbijo, es en realidad el verbo must. You must wear a mask. Have to, sí, que lo vamos a ver en un ratito con algunos usos especiales de los verbos. Have to no es un verbo modal, porque no se comporta como modal, pero quiere decir lo mismo. Entonces, en algunos casos, ustedes van a ver que una obligación, en vez de estar expresada con un must, you must wear a mask, puede ser que esté expresada con el verbo have to, you have to wear a mask. ¿Sí? Por eso la incluyo en este cuadro, pero la pongo entre paréntesis, porque no se porta, no tiene el comportamiento de un verbo modal, solo se parece en el significado de obligación o necesidad fuerte. Luego tenemos una columna que nos muestra los verbos modales que indican una recomendación, por ejemplo, no sé, you should wear a mask, deberías usar un barbijo, pero a veces hay un límite finito, según el contexto, entre una recomendación y algo que vendría a ser como una obligación moral, ¿no? O sea, una cosa es que el médico me diga, you should, no sé, wear a mask, el mismo ejemplo, que me dice deberías usar barbijo porque tu salud es débil y todavía andan bichos, ahí es una recomendación, ¿sí? Pero diferente es cuando, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la pandemia, cuando había gente que no usaba el barbijo y la cosa era un poco más flexible, pero siempre había uno que decía deberías usar. Pero ese deberías no era para cuidarlo, era porque es tu obligación moral, porque vos podés contagiar a otros. ¿Sí? Entonces, ese mismo verbo modal, should, ¿sí? Puede estar usado como un consejo, como una recomendación médica, o puede ser una cosa más del orden de la obligación moral. ¿Sí? Cuando yo le digo a mi hijo, deberías ordenar tu pieza, más que una recomendación, ¿sí? Es una forma de decirle, te corresponde hacerlo. Ay, me levanté la mano yo misma, ¿qué pasó acá? Bueno. Entonces, should y ought to son sinónimos, ¿sí? Los dos quieren decir deberías, o debería, o deberíamos. Luego tenemos una tercera columna, ¿sí? Que es la columna de posibilidad, permiso, capacidad, ¿sí? Acá todos estos verbos modales se usan diferente, pero todos indican esto, ¿no? Que es posible que tenés permiso o que tenés la capacidad de hacerlo. Can, may, could y might. Si yo te digo, can I go to the toilet? Ahí la función es pedir permiso. ¿Puedo ir al baño? Can I go to the toilet?
Sí, pero si yo te digo, I can play the guitar, yo puedo tocar la guitarra, estoy hablando de una habilidad o de una capacidad, no de que tengo permiso de tocar la guitarra. ¿Sí? Por eso hay que ver en el contexto para qué se usan. Todos estos entonces hablan de la idea de posibilidad, capacidad o permiso. Luego tengo unos verbos modales que indican futuro, sí que es el verbo will. Sí, probablemente ustedes hayan visto a will, si estudiaron, digo inglés, en otro lado. Esperen que quiero sacar la manito esa que no sé cómo se saca. Bueno, ahí está. Probablemente si ustedes han estudiado inglés en la escuela, en el secundario, hayan visto a will como un verbo auxiliar. Sí, no vamos a entrar acá en un detalle de que si will es auxiliar o verbo modal, lo vamos a categorizar como un verbo modal porque suma la idea de futuro y porque además se comporta, si tiene las características de los verbos modales. Shall también es un verbo modal que indica futuro o a veces se usa para pedir permiso. No se utiliza mucho, es muy poco utilizado. Shall sigue estando presente en textos del contexto legal, ¿no? De derecho, en contratos. Sí, pero se los ponemos acá por si los llegaran a ver. Y luego tenemos por último a woods, sí, que es un verbo modal que indica condicional. ¿Sí? Todo lo que sea condicional es lo que pasaría, ¿sí? Lo que pasaría si, por ejemplo, ¿no? Dependen de una condición. ¿Sí? Entonces ustedes acá tienen can y may, se pueden usar para expresar capacidad, permiso, probabilidad y pueden traducirse como puedo, puede, podemos, pueden. Sí, esto está en el cuadernillo. Yo acá se los presento. Estos luego lo tienen que leer. Could y might, podría si fuera condicional o pudimos si fuera pasado. Si must, debo, debe, debemos. Si will indica futuro. Si entonces, por ejemplo, maternal smoking in pregnancy will increase the risk of childhood asthma. Fumar durante el embarazo aumentará, will increase, futuro, aumentará el riesgo de asma infantil. Would, en cambio, es un condicional, es potencial, es lo que pasaría. Entonces, a positive result on any test combined with a typical history would confirm the diagnosis of asthma. Un resultado positivo en cualquier examen combinado con una historia típica confirmaría el diagnóstico de asma. ¿Sí? Lo que tienen, digamos, en común will y would es que fíjense que ellos modifican al verbo, ¿sí? Lo ponen en futuro o lo ponen en condicional. Will increase, aumentará. Would confirm, confirmaría, ¿sí? No se traducen como una palabra separada, ¿sí? No ocupan un lugar en la traducción, sino que modifican al verbo, confirmaría o confirmará. En cambio, todos los otros, y acá lo tienen en el cuadernillo en la lista, sí se traducen. Debería, debe, puede, podría. Bien, seguimos. Veamos un par de ejemplos. En el caso de la recomendación, por ejemplo. Research should focus on older adults with mental illness. En esta frase verbal compuesta tenemos un verbo principal, que es siempre el último, y que en este caso es focus, enfocar o enfocarse, y un verbo modal, should, que en este caso es un verbo modal que habla de recomendación. Es decir, que yo esta frase verbal la voy a traducir como debería enfocar o enfocarse. La investigación, research, debería enfocarse en o centrarse en los adultos mayores con enfermedades mentales. ¿Sí? Esto es una recomendación,
Tal vez una obligación moral se supone que tendría que pasar, puede ser, debería centrarse o enfocarse. Luego podríamos tener un ejemplo de obligación. La obligación siempre era con must. Entonces, we must invest. En esta frase, el verbo principal es invest, invertir, y el verbo modal, si es must, que es uno de obligación. Por lo tanto, lo vamos a traducir como debemos invertir o tenemos que invertir en salud mental. Sí, fíjense que como el español nos permite conjugar los verbos para todas las personas, singular, plural, ¿sí? El we, el nosotros, no es ni necesario. Puedo decir nosotros debemos invertir, pero en español, si no lo digo al nosotros, se entiende por la conjugación del verbo. ¿Sí? Debemos invertir o nosotros debemos invertir. No es lo mismo si en vez de must hubiese dicho should, porque ahí no es una obligación, tenemos que hacerlo, es deberíamos invertir. ¿Sí? Entonces, el verbo modal me cambia el significado, el sentido de la frase. En este otro ejemplo, que es una posibilidad, can influence, es la frase verbal compuesta por un verbo modal, can de posibilidad, y un verbo principal, influir o influenciar. La versión en español sería, las interacciones interpersonales pueden influir en la calidad de vida de los adultos mayores. Luego tengo otro ejemplo ya también de posibilidad, pero un poco más complicado, ¿no? Empezamos a ver que también hay frases verbales compuestas que tienen más de dos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo, the professional may have been working with other patients, yo tengo un verbo principal que me dice, ¿de qué estoy hablando? De trabajar. Working es el verbo work, trabajar. Que está con ando-endo, porque está en una frase verbal, sí es un verbo ando-endo, o sea que es un tiempo continuo, pero el verbo principal es trabajar. Luego tengo auxiliares que acompañan a ese principal y además tengo un verbo modal que me modifica de alguna manera el significado, que me cuenta que estoy hablando de una posibilidad y no de una obligación. Entonces, por ejemplo, the professional, el profesional, dijimos que may era puede. Entonces, el profesional puede haber estado trabajando con otros pacientes. ¿Por qué? May dijimos que es el verbo modal puede. Pero ¿por qué a have lo pusimos como haber? Porque cuando have funciona como verbo auxiliar, no es tener, no es el profesional puede tener sido trabajado, por ejemplo. ¿Sí? Cuando have es auxiliar, es el verbo haber. Yo he trabajado, tú has trabajado, nosotros hemos trabajado, tú habrás trabajado. Es el verbo haber trabajado, hemos trabajado, ¿sí? Pero en este caso, como es un tiempo verbal más complejo, digo, puede haber estado trabajando. ¿Sí? Entonces, ustedes no van a tener que escribir este tipo de oraciones, sí poder reconocerlas. Luego vimos que había verbos modales que indicaban futuro, como el caso de will have, y dijimos que en este caso el will acompaña, me dice que el verbo de al lado es futuro, pero no aparece en la traducción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al verbo principal, que es have, y que como have acá es verbo principal, sí es tener, have como verbo principal es tener, como verbo auxiliar es haber. Acá voy a poner el verbo principal tener, pero en futuro, es decir, tendré, tendremos, tendrás, según con qué combine antes. ¿No? Entonces, la mayoría de majority of healthcare consumers, la mayoría de los consumidores de cuidados de la salud in the coming decades, en las próximas décadas, tendrán, porque este will me pone en futuro a have, que es tener.
Y el sujeto de esta oración son la mayoría de los consumidores, es decir, que está en plural. Por eso lo voy a traducir como tendrán. La mayoría de los consumidores tendrán un trastorno mental, ¿sí? Según un estudio, ¿no? Por supuesto. Y también parecido a este teníamos el would, que indica condicional, es decir, no es que pasará, sino que pasaría, es un potencial. Lo que tiene parecido es que tampoco se traduce este verbo modal, se agrega la idea al verbo principal, que en este caso es confirmar. Como se le agregó con un ia, ¿sí? Confirmaría o confirmaríamos o confirmarían, ¿sí? Según lo que tenga antes. ¿Sí? Entonces acá es a positive result on any test combined, un resultado positivo en cualquier examen o test combinado, bueno, corté mal, combined with a typical history, combinado con una historia típica, confirmaría the diagnosis, el diagnóstico. Un resultado positivo en cualquier examen combinado con una historia típica confirmaría, es posible, el diagnóstico. Bien. Entonces, verbos auxiliares, dijimos que había 3. Be, have y do. ¿Sí? Entonces ahora los vamos a mirar no como verbos principales, no como el be de yo soy María, yo estoy en Cipolletti, no como el have de yo tengo 2 hijos y no como el do de yo hago ejercicio, ¿no? Los vamos a mirar como auxiliares. En el caso del be, el verbo be es un verbo muy irregular, tiene muchas formas de aparecer, ¿sí? Puede ser, en un gerundio te aparece como being, siendo, ¿sí? O como am, is o are, en el caso del presente, en el pasado como was o were, en el participio como been, ¿sí? Todas estas son formas en las que puede aparecer be. Pero be, cuando es un verbo auxiliar, va a ser estar, ¿sí? Es parecido a su función como verbo principal, porque si yo digo I am in Cipolletti, yo estoy en Cipolletti. Sin embargo, I am in Cipolletti está solo am, o sea que es el verbo principal, ¿sí? Ahora, si ese verbo be, am, en ese caso, acompaña a otro verbo, ahí ya no es el principal, es el auxiliar. Entonces, por ejemplo, I am working. Yo estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, es estar la traducción. ¿Sí? Pero funciona como auxiliar que acompaña a trabajando, por ejemplo. Yo estoy trabajando. En el caso de have, cuando es un verbo auxiliar, nunca va a ser el verbo tener, siempre va a ser el verbo haber. Yo he, tú has, nosotros hemos. ¿Sí? Ahora, también es un verbo súper irregular, tiene muchas formas, puedo verlo como having, teniendo, si fuera gerundio, en presente lo van a ver como have o como has, en pasado y en participio va a estar como had. Si es pasado, tuve, tenía, tuviste. ¿Sí? Ahora, si es participio, va a ser tenido. El hado ido es el participio. En el caso del verbo do, que cuando es principal es hacer, como I do exercise, yo hago ejercicio, cuando sea auxiliar no se traduce, no ocupa un lugar en la traducción. Tienen las rayitas ahí. Como pasaba con el will y con el would, ¿sí? Modifican al verbo, pero no ocupan un lugar en la traducción. El do tiene también varias posibilidades de aparecer. Doing, haciendo, si fuera ando, endo del verbo principal, ¿no? Doing, do, does en presente, did en pasado, done en participio, que sería hecho. Sí, pero fíjense que hecho y haciendo son verbos principales, no son auxiliares. ¿Sí? Entonces, lo que tienen en la parte superior del cuadro son todas las formas en las que aparecen estos verbos. ¿Sí? Lo que tienen en la parte naranja es
¿Cómo lo voy a traducir? Si es auxiliar. Al verbo be lo voy a traducir como estar. Al verbo have como haber y al verbo do no lo voy a traducir, no lo voy a ocupar un lugar en el espacio, sino que me va a decir que el otro verbo está en presente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usos del verbo be. Vamos uno por uno ahora. Be, el verbo ser como verbo principal, por ejemplo, a second approach to cognitive psychology is the use of computer modeling. ¿Sí? El verbo principal está solito, es el verbo is como ser, como significado ser. Entonces, un segundo enfoque a la psicología cognitiva es el uso de simulación por computadora. Puede ser el verbo estar, porque dijimos que es ser o estar. ¿Sí? Entonces, cuando es verbo principal y quiere decir estar, tenemos el ejemplo: The growth chart is at the top of next page. Perdón, el verbo principal, bueno, el cuadro o la tabla de crecimiento de growth chart está en la parte superior de la página siguiente. Ahí está solito. People are living longer. Acá ya es un verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque acompaña a otro verbo que es living. Entonces, esto es un ejemplo de frase verbal compuesta, ¿sí? Porque tiene dos verbos. El último siempre es el principal, en este caso living. Y el anterior, que en este caso es are, es el auxiliar. La gente está viviendo más tiempo. También se traduce como está, ¿sí? Pero acompaña a otro verbo. No digo la gente está más tiempo, digo que la gente está haciendo algo. Luego, el be tiene también algunos otros significados. Ser o estar es el significado más común, muy frecuente, muy habitual, pero muchas veces el significado de be, sobre todo cuando se refiere a una medida, a una edad, a una sensación, es en realidad tener. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes habrán visto alguna vez en la escuela el ejemplo I am, no sé, tired, no, hungry. ¿Sí? Hungry quiere decir hambre. Y si yo te digo I am hungry, que es una sensación, por decirlo, no te digo yo soy hambre, yo te digo yo tengo hambre. ¿Sí? Entonces, cuando habla de una medida, de una edad, cuando yo te digo I am 20, no te digo yo soy 20, te digo yo tengo 20, o sea, 20 años. ¿Sí? Acá hay un ejemplo típico por ahí relacionado al contexto de la salud. The patient is 35 years old. ¿Sí? No digo que el paciente es 35 años, sino que el paciente tiene 35 años. Sí, acá is está solito, es una frase verbal simple, con un verbo principal, sí, pero tengo que mirar de qué está hablando. El paciente tiene, ¿no? El paciente es 35. Y el otro caso especial de be, lo vimos hace un ratito, que es cuando aparece acompañando a there be, y que en este caso quiere decir el verbo existir o haber. Por ejemplo, there is a growing interest, hay o existe un interés creciente. Ese sería la versión correcta, ¿no? Hay o existe un interés creciente en los usos posibles de este procedimiento. There más be, ¿sí? Que quiere decir el verbo haber o existir, puede aparecer de muchas formas. Puede ser there is o there are, que quiere decir hay, there was o there were, que es el pasado, hubo o había, there must be, que acá ya es una frase verbal compuesta, porque le agrego un modal de obligación. There must be, debe haber. ¿Sí? O there will be, futuro, habrá. O there have been, ha habido o ha existido. ¿Sí? O there may be, puede haber. There would be, habría, etcétera, etcétera.
Sí, esto, yo sé que esto es un montón de información. Sí, yo hoy solo presento todas las posibilidades y después las vamos a ir caminando de a poquito. Sí, las vamos a ir viendo a todas. ¿Sí? Esos eran los del verbo be, dijimos. Todas las posibilidades del verbo be, como auxiliar y como modal. Ahora vamos a ver todas las posibilidades del verbo have, como principal y como auxiliar. Entonces, have como principal ya sabemos que es tener. Si dice que people have difficulty, quiere decir que la gente tiene dificultad. People have difficulty in attending to two separate inputs at the same time. La gente, las personas tienen dificultades o dificultad para atender a dos inputs o entradas de datos separados al mismo tiempo. Pero ya en el segundo ejemplo hay otro verbo principal que es grown, porque esto es una frase verbal compuesta. Entonces, acá el verbo have ya no es el verbo tener, porque es un verbo auxiliar que acompaña a otro verbo principal. Entonces acá, acuérdense que cuando el verbo have acompaña como auxiliar, se traduce como hemos, el verbo haber. Sí, entonces, en este ejemplo, in the past 20 years, the population of the world has grown quickly and the demand for food has increased at the same pace, ahí lo voy a traducir como el verbo haber. En los últimos 20 años, la población mundial ha crecido rápidamente y la demanda de alimento ha aumentado a la misma velocidad. Es decir, que los verbos que me dicen la acción son grown, crecer, increase, incrementar. Luego, a veces tenemos a have to, que indica obligación, que se acuerdan que este aparecía en el cuadrito como sinónimo del verbo modal must. El verbo modal must habla de una obligación. El have to también habla de una obligación, ¿sí? Pero no es un modal porque es un verbo que cumple características de verbos, digamos, ¿sí? Tiene tiempos verbales, etc. Para negar necesita auxiliares, por eso no es modal. Pero se traduce como una obligación. Entonces, support has to be appropriate, vamos a decir que el apoyo tiene que ser o debe ser, es decir, el has to me indica la obligación, tiene que o debe, y el verbo be es el verbo ser, acá. Entonces, el apoyo tiene que o debe ser apropiado para las circunstancias parentales y para las de la etapa de desarrollo del niño, ¿sí? O la etapa sí, de desarrollo, si no tenemos adjetivo, de desarrollo del niño. ¿Sí? Entonces, esto es un uso especial de have to. Ahora, vimos los usos del be, vimos los usos de have to, por último nos falta ver los usos del do, como auxiliar y como verbo. Como verbo ya dijimos que era hacer. Si está solito o al final de una frase verbal, es principal y quiere decir hacer. It's very good when patients do something. ¿Sí? Es muy bueno cuando los pacientes hacen algo para ayudarse a sí mismos. Do something, hacen algo. Pero cuando el do es un verbo auxiliar, no se traduce, ¿sí? El auxiliar acompaña a un verbo principal, que en este caso es obtain, obtener, ¿sí? Y fíjense que incluso acá nos quedó lejos, no está dentro de la misma frase verbal, porque esto es una negación y que además tiene un adverbio, un intruso en el medio, ¿no? Dice patients, es decir, el sujeto es pacientes, y dice do not always, siempre, saquémoslo al always, por un rato nos olvidamos de ese intruso, lo sacamos, y la frase verbal la pensamos como do not obtain. ¿Qué me está diciendo ese do not? Me está diciendo que el verbo principal, de lo que hablo, es de obtener. ¿Sí? De obtener. Ahora, tiene un not, que muchas veces va de la mano del do, dice don't, todo junto, ¿no?
Me está diciendo que es negativa la oración. Pero además, el do me está diciendo que esta oración está en presente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a traducir al verbo obtener en presente y en negativo. Toda esa información me la da el auxiliar do not. ¿Sí? Entonces, los pacientes y el verbo principal es obtener, pero en presente y negativo. Es decir, los pacientes no, negativo, obtienen presente. ¿Sí? No voy a decir no obtuvieron, porque no están pasados, están presentes. ¿Sí? Pero el do, ese simbolito que está ahí, quiere decir que no se traduce, que no ocupa un lugar. Solo me da info, me auxilia, me acompaña al verbo obtener. ¿Sí? Entonces, los pacientes no siempre obtienen la atención adecuada. Entonces, todo esto que es un montonazo, ya sé, aburrido, por eso elegí subirlo como video asincrónico, cosa de que lo puedan pausar, se van a tomar un mate, vuelven, ¿sí? Pero sí es importante que lo miren todo en detalle, si no entendieron nada de lo que dije porque era un montón, lo vuelven a mirar, ¿sí? La tarea va a ser lo que quedó pendiente, es decir, las consignas que tienen que resolver con los textos de la página 47 de Cuadernillo. Si todavía no lo hicieron, esto era tarea para hoy. Si todavía no lo hicieron, lo van a corregir el jueves, ¿sí? Y les pedimos que estudien la ficha de frase verbal que está en el cuadernillo en las páginas 48 a 51. Esa ficha verbal acompaña a toda esta explicación que les di recién, ¿sí? Entonces, esa va a ser la tarea para el jueves, ¿sí? El jueves vamos a seguir retomando y practicando ya desde la parte práctica todo lo que vimos hoy de la frase verbal. Y van a estar con la profe Mercedes, ¿sí? Yo tengo una situación médica, así que nos vemos recién el martes que viene. Buena semana y nos vemos.